Rafael y Natalia Figueroa se casaron en la ciudad italiana de Venecia en el año 1972. La hija del marqués de Santofloro se convertía en la esposa de una estrella musical de una familia humilde. Pertenecían en ese momento a dos clases sociales diferentes, pero el amor superó todas las barreras y han estado unidos desde entonces. Natalia para Rafael es algo más que compañera de vida. Ha sido el pilar de su vida. Cuando le pregunté a Natalia Figueroa qué es lo que le había enamorado de Rafael, me dijo, es la persona, el hombre menos machista que he conocido. Se respetan, se quieren y esa es, a mi modo de ver, la clave. Es la historia de amor que comenzó en un teatro, después fue un restaurante, después la puerta de un coche y llevan ya 50 años. Son ellos. Y él se quedó, yo creo que fascinado al verla. Era muy guapa, con unos ojos impresionantes. Respirar el aire más profundo. Rafael era un cantante muy famoso, un muchacho de Linares que se abría paso con su propia fuerza. El que te espera. Y Natalia era una aristócrata. Hija del marqués de Santofloro y nieta del conde de Romanones. En aquella época una diferencia social tan grande chocaba. Lo nuestro fue, no, un flechazo no, porque nos conocíamos desde hacía bastante tiempo y poco a poco empezamos a tratarnos más, a conocernos más, a salir, a vernos y ya. Hay que decir que Natalia ya era un personaje conocidísimo. Era una mujer muy liberal en su época. Escribía, periodista. Este ha sido nuestro Día de los Enamorados. Era la primera chica moderna de Madrid, le llamaban la coctelera de Madrid, estaba todo el día en cócteles, salía, le atribuían novios, decían que era novia de Vicente Parra, novia de no sé quién. A ver, ¿tenía celos de Antonio el bailarín? Bueno, sí, y Antonio el bailarín era guapísimo. Ahora, la relación de Antonio el bailarín y Natalia es un bulo más. No es el único rumor que ha perseguido a Natalia y a Rafael. En aquel muro, ay, ay. Antiguamente los cantantes no movían las manos al cantar. Se las metían en los bolsillos porque no sabían qué hacer con ellas. A mí me encanta expresarme a través del lenguaje de mis manos. Me gusta mucho usar las manos cuando canto. Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. ¿Nunca se te ha declarado un hombre? No, Nunca. no. Ellos saben muy bien a quién tienen que dirigirse. Y no hago caso y yo me río y me pregunto. Había pasión, o sea, que no era simplemente una relación de camaradas, ¿no? Creo que había pasión entre ellos. Tanta pasión que por fin Rafael le pide matrimonio. Se lo comentó una amiga suya, la princesa de Jodeloy, me acuerdo, Carmen de Jodeloy. Y ella decía, ¿te ha dicho Rafael que te cases con él? Pues vete preparando el vestido de novia. Y El que la sigue la mata, es tu lema. Eco. Bueno. ¿O no? Sí, hombre. Ah, bueno. Como yo te amo. El 14 de julio de 1972, en Venecia, Rafael y Natalia se casan en una ceremonia íntima con muy pocos invitados y cámaras. Nadie sabía dónde iba a ser la boda, porque ellos lo estaban llevando con mucho secreto, ni los invitados sabían exactamente el punto donde se celebraría la ceremonia. Estuvieron encantadores, fuimos invitados y lo celebramos con ellos. ¿Qué es lo más importante que te ha ocurrido en la vida? Casarme, porque estabilizó mi vida de una forma tan grande. Mi mujer ha sido para mí esa tranquilidad enorme que yo vuelvo a casa feliz. Y los dos se casaron diciéndonos que los dos sabíamos que nuestro matrimonio iba a ser para toda la vida. En este caso se ha cumplido ese sueño, ¿no? Para toda la vida. Significa una cosa muy importante, la más importante, junto con mi carrera. Significa todo con la persona que yo puedo hablar y me entiende. La persona que yo puedo enfadarme y me entiende. La persona a la que yo adoro y me entiende. Se acerca el momento de tomar una decisión trascendental que cambiará toda su vida. Tú dijiste una vez que tu familia iría contigo a todas partes. ¿Por qué has cambiado de idea? Es que yo antes decía muchas tonterías. Como yo te amo. Me encanta ese momento de entrevistadora de Natalia Rafael cuando le dice
Oye, cuando tú decías que ibas a viajar con toda tu familia, dice el otro, yo es que decía muchas tonterías. Hay que contextualizar un poco el momento en el que ellos se hacen novios, ¿no? Sí. Cómo era esa España y cómo las clases sociales, había una división muy palpable, ¿no? Desde luego, desde luego. Bueno, lo primero que es bueno, encantada de estar aquí, pero que... Uy, no te he presentado ni nada, ¿no? No, pero Hombre, no. Nieves Herrero, por favor, ya. Nos suena de algo, ¿no? Que a mí me parece que ella pertenecía a lo que era la aristocracia más, en fin, más regia de aquel momento. Ella venía no solamente del conde de Romanones, también venía de Alonso Martínez, que había sido, en fin, todo en la anterior, ¿no? Bueno, pues imagínate qué choque de dos mundos, pero él era un personaje muy conocido, él ya había ganado, en fin, no sé cuántos festivales, no sé cuántos millones de discos vendidos, y ella era la Toñi Moreno de la época. Es que era un personaje muy popular en la televisión. Ella hizo lo de las piedras, si las piedras hablaran, ponía voz al texto de Antonio Gala, pero es que ella fue finalista del Planeta, que me parece que Natalia escribe maravillosamente. Escribe, pero de cine. ¿Quién se opuso a ese matrimonio? A ver si lo sabéis. Bueno, ¿alguien se opuso a ese matrimonio? El papá, ¿no? El papá. El marqués de Santo Floro. Los padres al principio no estaban muy por la labor de ese matrimonio. Y al final, la madre de Natalia adoraba a Rafael. ¿Y el padre? Al principio, pues, Y el padre. Sí. Pero es que la sociedad no veía y les... Hombre, era como decía farándula, que le daban 4 días de vida a ese matrimonio, que era imposible. Sí. Primero, porque ella era una intelectual, no solo era una aristócrata, sino que era una intelectual, lo sigue siendo, sino porque la diferencia era tan grande que decían, pero ¿cómo Natalia? Pero nuestra Natalia, ¿cómo se va a casar con un cantante? Hay una Era anécdota, impensable. Rosa, que me contó en su momento Natalia Figueroa, que era cuando Rafael llega al Teatro de la Zarzuela en el año 65, llega a ese teatro porque Antonio el Bailarín estaba todos los días, excepto el lunes que descansaba. Y entonces Paco Gordillo le pidió al teatro que a ver si podía entrar Rafael. Y Natalia pasa en su coche, cuando estaba ya el cartel de Rafael, y no se sabía cómo iba a funcionar Rafael en los escenarios. Y Natalia Figueroa dice, menudo batacazo se va a dar este chiquillo. ¿Sí o qué? Así Pues dijo. Pero tú sabes, en contraposición a eso, ella me contaba una vez sobre cómo mantenían cuando él hacía las giras esas por América. Bueno, cómo mantenían la relación, porque no es como ahora, mandas móviles y tal. Y me decía, todas las noches me mandaba una carta de amor por fax. Por fax. Que es ahora algo que te puedes imaginar que queda como de la prehistoria, ¿no? Bueno, que Pero ahí ya todas las estaban los noches primeros se la mandaba. paparazzis en esa boda que ellos intentaron que fuera secreta, y aquí en el vídeo se decía poco menos que no se enteró casi nadie, pero al final, como veis, hubo un montón de fotógrafos y la boda es una de las bodas para la historia, ¿no? En Ya Venecia. se encargaron Que ellos fíjate que se de fueron- que la boda fuera secreta. Ni los invitados sabían que iba a ser. La boda de Rafael en una bata de cola española blanca, y yo tenía 16 años en aquel momento y me quedé fascinada porque eran unas fotos tan increíbles que yo no sé si esa fue una flor, agencia o Norma, qué. esa Y el flor traje, blanca flor en el blanca pelo. aquí. Pero la Natalia, guapa esa Natalia novia. siempre fue y sigue siendo muy moderna. Muchísimo. Muy moderna en Es su una cabeza. mujer increíble, porque Sí, desde pero eso de luego, la modernidad desde que luego yo dices, creo Toñi, que es tanta parte de Rafael, que fíjate que es como artista, como persona, como todo, porque es un tío 10 total, pero es que yo creo que Natalia es Rafael. Oye, ¿me Vale, en permitís? estos días- Solo una cosa, era tan moderna que ella abrió camino a todas las aristócratas, peleó por ser la marquesa de Santofloro y hoy es la marquesa de Santofloro. Era la íntima amiga de Lucía Bosé. Ellas tenían una amistad, yo he ido a casa de Lucía y estaba siempre Natalia. O sea, es una mujer, coincidimos en las petitorias, las mesas esas del cáncer, coincidimos en la misma mesa y siempre va Rafael a dejar su sobre. Nunca sabemos el dinero que deja en el sobre. Bueno, estos días se cumplen 20 años del trasplante de hígado de Rafael. El cantante lo recuerda como un nuevo nacimiento y cuenta su edad desde esa fecha. Está claro que fue un comienzo para el artista, pero ¿qué supuso para el matrimonio con Natalia? Tú dijiste una vez que tu familia iría contigo a todas partes. ¿Por qué has cambiado de idea? Es que yo antes decía muchas tonterías. No, lo que pasa es que es muy difícil para una persona como yo arrastrar toda su familia. Pero
bien sabe Dios que todo lo que puedo, tengo a mis hijos conmigo, los llevo siempre muy dentro. Natalia sabía muy bien que quien se tenía que quedar con los hijos era ella, porque Rafael no podía dejar un concierto. Ella es la que renuncia voluntariamente, porque yo creo que a Natalia muy poca gente le ha dicho lo que tiene que hacer en cada momento. Se podía pasar en una gira, pues a lo mejor 1 mes o 2 meses, ¿no? Y los niños no podían tener esa ausencia. Pero nadie imagina en ese momento que la gran víctima de la distancia es el propio Rafael. Un problema que Rafael reconoció muchos años después. Porque además yo no tenía problemas con el alcohol, tenía problemas con el sueño. Pero eso me ayudaba a dormir. Él necesitaba que eso no se conociese, que no se conociese ni por parte de la prensa, porque conocerlo la prensa también lo conocía su familia. Ella no sabía nada, por supuesto. Quería evitarles ese daño que podía producirle. Y me miré en el psicólogo, que es en el espejo. Y ahí es, mirándome los ojos, decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? En mi vida. Yo fui a visitarle cuando Rafael estaba enfermo y tengo la conciencia de una tarde en la que prácticamente se despedía. Le faltaban días para que o recibía el órgano que había que trasplantarle o moriría. Estaba lógicamente agobiado pero esperanzado. Llegó un momento, pues viendo a mis hijos, y decidí que yo tenía que conocer a la hija de mi hija. Por su primera nieta se agarró a la vida. Para Rafael, la familia es su razón de ser. ¿Puede darnos usted 3 buenas razones para vivir? Jacobo, Alejandra y Manuel. La diferencia con otros es que los hijos nunca han vivido de la prensa, nunca han hecho o han ejercido de hijos de él. Han sido un modelo, pero esa es la educación que les ha dado Natalia y lo que les han inculcado los dos. ¿Por qué única cosa cambiarías un teatro inmenso ovacionando? Por ver a mis 3 hijos casados. Habitualmente en nuestros WhatsApp y en nuestras comunicaciones nos solemos decir hasta siempre consuegro, hola consuegro, a veces abreviamos porque consuegro entero es muy largo. Pues la paz familiar que yo tengo, que mis hijos se van casando, que los que comparten la vida con mis hijos me quieren muchísimo. Las parejas de Jacobo, Manuel y Alejandra son parte importante también en la vida de Rafael y Natalia. Padres, hijos y nietos celebraron en 2022 las bodas de oro de la pareja. Necesito decir que te quiero. Sí, claro, les he felicitado por sus bodas de oro. Un amor tan inmenso. Porque su meta no son 50 años. Ellos tienen cuerda para rato, van a seguir dando guerra y es lo que les deseo. ¿Tu receta cuál es? El ser novio siempre. Nunca marido y mujer, sino novio siempre. Se necesitan, se ayudan y, en definitiva, son felices. Para Natalia, Rafael es el premio de su vida. Noviazgos tormentosos dan matrimonios felices. En este caso, el amor no tiene fecha de caducidad. Es, pues, un amor de éxito. Jesús Manuel. Qué bonito. Sale mucho Pepe Bono y parece, o hay gente que piensa que se conocen porque los hijos se casaron. Y fue porque un día Natalia, viendo una entrevista de Pepe Bono en la televisión, le gustó tanto la entrevista que hizo Pepe Bono que llamó a la televisión para pedir el teléfono de Pepe Bono y felicitarlo y darle la enhorabuena por aquella entrevista. Y desde aquel momento es la amistad que tienen entre ellos. Yo os voy a decir una cosa, siempre no soy objetiva, tengo que decirlo. Yo no soy objetiva. Todo el que haya estado en un concierto de Rafael del último año, no hace falta irse del último año, son casi 3 horas directo, encima de un escenario. Yo no sé cuántas generaciones. Todas. Ves a los niños pequeños cantando sus canciones, a los señores mayores. Solo Yo puedo no decirte sé otro artista que es el único consiga cantante eso. que yo me he estado toda una noche en Gran Vía, cuando tenía 16 años, para conseguir entradas. Hombre, pues viniendo de ti. Y en las bodas,
fíjate una cosa, además, que cuando mi generación, por ejemplo, a ellos los podían ver como un poco antiguos por el tipo de música que le hacía, por el look de ella, y luego con los años descubres que eran súper modernos. Y que siguen siéndolo. Y ahora muchísima gente de mi generación va a sus conciertos. Los jóvenes a Rafael lo han recuperado. Total, claro. Sí. Y Enrique Moreno le ha dado la vida, porque fue el que Hombre, le tuvo operó. suerte. Claro. Yo estuve en su cátedra cuando tuve el privilegio de que me invitó, y es un médico extraordinario, y él siempre está muy agradecido. Bueno, preparar aquí lo que tengáis que preparar.